Hola, mi nombre es Angelo Martínez Mi nombre es Nicole Quintero. y vamos a hablarles sobre la economía en Colombia. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos con los sectores económicos? Empecemos. ¿Qué te parece si hablamos sobre el sector primario? Según el Banco Agrario, esta pandemia del COVID-19 fue afectado radicalmente el sector agropecuario. Hay algunos sectores que tendrán efecto positivo y negativo. Miremos que ante este panorama se adelantó un análisis sobre posibles gastos e insumos, en donde se estudiaron los siguientes sectores: mano de obra, transporte, fertilizantes, insumos, entre otros. La ganadería es afectada ya que ésta se desplaza a diferentes regiones, la cual ha hecho que los consumidores dejaran a un lado la proteína, asumiendo una alimentación de grano. Teniendo en cuenta que en la leche ha sido el factor más consumido en la cual hace que este incremente el precio. La agricultura ha sido afectada por cierre de negocios o proveedores con una pérdida hasta el 50% en ventas. El café ha tenido un gran consumo, la cual no afectará de manera esencial el costo final. Miremos que también la cultivación de flores ha sido afectada de esta manera de forma de exportación nacional e internacional, mostrando un porcentaje de un 80% en dificultades de pagos de insumos, producción, transporte y empleados. Bueno, tomando como ejemplo de este sector el caso particular del señor Martín Quintero, mi papá, de manera negativa ha perdido la cosecha del primer semestre con más de 30 millones, haciendo corte de personal con un aumento personal de deuda. Positivamente, gracias a este, se ha economizado la rienda por un 60%. Vamos a hablar del sector secundario. La disminución más alta de este sector fue en el año 1999, con un porcentaje del 21,3%, pero este año 2020 ha sido muy afectado por la pandemia, en la que el director del DEIN expresó esa caída está explicada principalmente por la elaboración de bebidas alcohólicas, la fabricación de productos minerales no metálicos y la coquización, refinanciación del petróleo y mezcla de combustible. Esto lo expresó Juan Daniel Oviedo en este 2020. Donde en los territorios que más bajaron fueron Boyacá con un 84,4%, Antioquia con un 44,8%, Tolima con un 42,7%, Cundinamarca con un 41,5% y Bogotá con un 41,3%. Resaltando que la caída de comercio fue el sector de los vehículos automotores y motociclistas, que fue de un 94,4%. En abril y en el sector del calzado de 90,7% y las prendas de vestir en un 87%. Mirando el mes de mayo, el DEN confirma la producción del 22,8%, comparándolo, comparándolo con el mismo mes del año pasado, encontrando esto en una variación de actividad de fabricación de producto farmacéutico con un porcentaje del 0,03%. Bueno, también hablemos del sector terciario. Este sector tiene un mayor peso dentro del Producto Interno Bruto. Su cualidad es su actividad de suministro y distribución de agua y electricidad, que se maneja en comercios como transporte, restaurantes, hoteles, información y comunicación, actividades financieras, servicios administrativos, educación, salud, recreación, entre otros. Esta tenía una puntuación de 15%, iniciando una elevación hasta el 13,25%. Bueno, a raíz de esta cuarentena en Colombia, los diferentes sectores de la economía han sido presentados por varios impactos negativos y positivos. Las medidas de aislamiento obligatorio llevaron a un menor ritmo de actividad. Además,
de menor consumo. Dicho de los expertos advierte una significativa caída de la economía para el año 2019. Colombia era uno de los países que habían tenido un crecimiento con respecto al resto de Latinoamérica. Ha terminado con un PIB, o sea, con un Producto Interno Bruto de un 3,4%, pero para el primer trimestre del 2020 ocurrió un aspecto negativo. Disminuyó dando un 1,1%, proyectándose a que siga el mínimo. Bueno, hagamos un resumen de todo lo que hemos visto. Los sectores más afectados serían en primer lugar actividades económicas, seguido de artísticas, del entretenimiento, con una caída de 14,4%. Y en un tercer lugar, comercio y transporte y las actividades inmobiliarias. Vamos a hablar sobre la recesión económica en Colombia. Para entrar en recesión se deben registrar dos trimestres negativos de la economía. Con esta pequeña información nos damos cuenta que Colombia tiene una caída del 2,4% en la economía. Veamos que este ha sido una caída muy importante ya después de más de 20 años, ¿no? En este año 2020 se generaliza por la pandemia, porque tenemos en cuenta que la última recesión económica fue en 1999. Miremos el panorama, anticipando de los ingresos. Primero, hogares. En este caso, da un promedio de 4,8% de reducción igualada. Los programas de empleo y transferencias financieras que implementará el gobierno, teniendo en cuenta que esto no se anuncia al gasto de emergencia, ¿no? Al gasto de emergencia, la económico y a la capitalización del Fondo Nacional de Garantía. Ahora miremos los gastos que esto podría tener. Esto con un gasto mayor para la salud, para detener la expansión de la pandemia en Colombia. Esto se podría ubicar en un 23,8% en el Producto Interno Bruto, el PIB, llegando a tener la cifra más alta de la historia. Vamos a hablar sobre el desempleo. En unas partes es muy preocupante, en las partes más preocupantes, según el desarrollo de la tasa de desempleo, podría subir un 10,5%. Esto en un caso de que sea el menos negativo. Esto podría subir a un 16,3%. En el escenario más grave y en el que más grande está es un 20,5%. Esto es porque muchas empresas han quebrado. Otros han sido despedidos masivamente. Esto ha tenido Colombia en los últimos meses. Ha tenido un impacto muy grande a raíz de que ha habido muchas empresas quebradas y muchas personas desempleadas. Bueno, en el momento de conocer la información del DANE, facilita el conocimiento de Colombia en la economía, viviendo la mayor caída de la historia en un 15,7% en el Producto Interno Bruto del segundo trimestre, con enormes costos que se han presentado debido a la pandemia, con un tropiezo de oferta y demanda. Veamos las cifras. En abril está en 20,1%, en mayo está menos 16,2%, o sea, ha bajado demasiado. Primer semestre, menos 7,4%. En junio, menos 11,8%.
6,1%. En el Banco de la República se redujo sus valores con un crecimiento de categoría de menos 10% y menos 6%, con un espacio central de menos 8,5%. Veamos estos dos ejemplos. Por medio está por debajo del mercado y del Fondo Monetario. En esta gráfica podemos ver claramente los porcentajes. La actividad económica se frenó en julio por las medidas que se tomaron del confinamiento o dando una desconfianza para elaborar algunas actividades. Bueno, en esta gráfica podemos ver resultados de crecimiento. Gracias a la apertura de varios servicios se han relevado diferentes sectores, demostrando que en el mes de septiembre ya podemos realizar otras actividades acoplándonos a este nuevo normal. Sin embargo, para el director de investigaciones económicas del Grupo Bancolombia, Juan Pablo Espinosa, no hay que confundir la reapertura con la recuperación económica que es natural. Que en la medida de la economía, ahora los números que empiezan a mejorar, pero algunas actividades se harán puntualmente en diferentes sectores y se relaje el aislamiento obligatorio. No quiere decir que haya crecimientos positivos a corto plazo. Bueno, respecto a la opinión del director Juan, pues tiene razón. El momento en decir que el crecimiento no será tan rápido, y menos en lugares como hoteles, restaurantes y comercio, por razones de que las personas aún tendrán su respectiva creencia en el momento de seguir resguardándose para no contagiarse. Con estos análisis tiene en visto que el crecimiento de la economía se demorará 2 años desafiando nuevas estrategias de crecimiento para la reactivación de empleo. Ahora tenemos otro problema, y es el problema de endeudamiento que ha crecido durante este tiempo. Veamos. Como vimos anteriormente en la gráfica, ha subido la deuda desde este año con un total de 77.141 millones de dólares. Esta corresponde a la deuda pública y la deuda privada corresponde a 66.926 millones de dólares con un porcentaje de 26% y 22,6% del Producto Interno Bruto. Ahora, miremos detenidamente el porcentaje y las cifras de cada mes para determinar cuál fue el mes más duro. En diciembre del año pasado, la deuda fue de 138.158 millones de dólares. En enero, esta fue de 140 millones de dólares con un PIB del 50%. En febrero se ubicó 43,7% del PIB, a la cual fue inferior al mes pasado. Con 139.187 millones de dólares fue el anterior mes. En marzo fue de 140.323 millones de dólares con un PIB del 44,2%. En abril fue de 144.68 millones de dólares con un porcentaje del PIB de 48.6%. En mayo el porcentaje fue de 17.2% del PIB, el cual fue de 475.100 millones de dólares.
Esto fue el nuevo récord que tuvo la deuda externa de Colombia en este 2020. Retomando con el PIB del primer trimestre, fue de 1,1%. Entre este miremos cómo las industrias fueron afectadas, con un menos 0,9% decayendo de la forma de que la pandemia iba afectando el país. Veamos el manejo de qué tuvo esto. Esta gráfica da a conocer los diversos choques que se evidenciaron entre enero, febrero, marzo. Con este cambio, el consumo de transporte, restaurantes y alojamientos fueron reemplazados por el papel higiénico, los huevos, el jabón de manos, contando con la demanda interna que protegía el crecimiento de esto. El Producto Interno Bruto de Colombia en el primer trimestre de este año fue de 1,1%. El per cápita no ha sido afectado solo por estos meses. El per cápita no ha sido afectado solo por estos meses, sino que llevaba desde años atrás que los ingresos no pertenecen como ciudadanos. Han caído en la que se recibían 6.854 millones de dólares. Con esto podemos calificar o denominar el por qué hay varios colombianos en quiebra, pobres. Este empobrecimiento también proviene de la pérdida de valor de todos los activos y el aumento de los pasivos, denominado en dólares. Esto lo habla Mauricio Santamaría en este mismo año. Bueno, ya con todo esto que podemos recopilar, que la desconfianza ha disminuido en el comercio, mediante el índice de precio del consumidor IPC, lo que se identificará que a finales del año será negativo. Esta situación se dio principalmente por las caídas de las exportaciones que se están presentando dentro y fuera del país, tomando como ejemplo el petróleo. Aparte, podemos rectificar que el ingreso de extranjeros ya no era permitido por seguridades de tener menos contagios. Cerrando, también se generó una disminución de empleos En Colombia. en Colombia. Gracias a que esta pandemia llegó a Colombia, pudimos evidenciar que en este año 2020 hubieron muchas pérdidas y que para volver a levantarnos de esta caída tan dura que subió Colombia, va a llevar aproximadamente como 2 años.